Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 29 de febrero, un día sumamente especial, ya que no se da sino cada 4 años. Y qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Como ustedes saben, nosotros nos estamos acercando a fechas sumamente importantes, como por ejemplo las elecciones de este 3 de febrero, de este 3 de marzo. Pero algo importante de analizar es la situación de gobernabilidad. Lo que el oficialismo está haciendo, lo está haciendo de una manera altamente efectiva. La gente comparte esas ideas, la gente está conforme. Y también, ¿qué ocurre en el aspecto de la oposición? La oposición debe recuperarse, debe retomar las antiguas ideas, o como tal, debe terminar de morir y darle paso a una nueva oposición, con nueva visión, con perspectiva, con propósito. Bueno, eso y más nosotros lo estaremos analizando esta noche con nada más y nada menos que el fundador del movimiento Unámonos, José Carlos Parada. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando, te agradezco mucho, es un placer estar contigo. Encantado que usted nos pueda estar acompañando esta noche y no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia con ese primer punto, que es la actual situación de gobernabilidad. Es decir, la gente se siente conforme, la gente se siente satisfecha, la gente desea que todo esto continúe. ¿Cuál es el primer criterio? Por favor. Bueno, Fernando, yo creo que tu reflexión debe ser contrastada, o tu pregunta más bien, tus preguntas deben ser contrastadas con los números y con las realidades. Es decir, yo puedo tener en mi mente un deseo, una aspiración a que las cosas sean de determinada manera, pero eso no tendría la más mínima importancia porque sería una cuestión subjetiva. ¿Qué dicen los números? Los números son clarísimos, 85% de los votos al partido Nuevas Ideas en la elección presidencial y cerca de un 70% en la elección de diputados. Creo que esos números son elocuentes, contundentes y sumamente reveladores. Porque no me dejarás mentir, esos números son tales que no se habían visto nunca antes, y estoy hablando del nivel de votación, es decir, de los votos contados uno a uno, que no se había dado antes. Es una situación inédita y a la luz de esos números creo que la respuesta a tu pregunta es sí. Es decir, la gente está manifestando un deseo de continuidad, es decir, estamos ante una ante un consenso nacional en relación a las cuestiones políticas básicas. ¿Qué significan estos números? Bueno, significa varias cosas, pero en primer lugar que las encuestas no se equivocaron. Es decir, la encuesta del UDOP de la UCA dio exactamente en el clavo. Venimos diciéndolo desde hace 2 años, que las encuestas bien hechas no se equivocan, claro, las mal hechas sí, ¿verdad? Pero la UDOP de la UCA tiene un prestigio de décadas de atinar milimétricamente el resultado. Eso por un lado, las encuestas no se equivocan, pero por otro lado también nos dicen una cosa, que los salvadoreños, si bien la popularidad del señor presidente está en cotas altísimas, se permiten la libertad de votar por otros partidos para Asamblea Legislativa que no necesariamente sean nuevas ideas. En atención a cuestiones de tipo local, por ejemplo, candidatos a diputados como por ejemplo Carballo, don Serafín Orantes, el otro del PCN que ganó en Chalatenango. Es decir, la gente es más flexible de lo que a veces uno se imagina. Lo otro que nos dicen estos números es el repudio absoluto y total que recibió la oposición.
Arena pasó de tener más o menos una decena de diputados a tener solo 2. El FMLN de tener 4 pasó a tener 0. Nuestro tiempo de tener 1, 0. Vamos, a duras penas mantuvo su diputado. Y veámoslo en el contexto más amplio. Toda la oposición junta en el 2019 sacó un 47% de los votos. En la siguiente elección, el 2021, sacó un 30% de los votos. O sea, perdió el 50% de su votación. Y ahora, en el 2024, llega a junta, y estoy tomando en cuenta también el PCN, el PDC y otros partidos así, me refiero a todos los partidos que no son el oficialismo, 16%. Entonces, estamos ante una tendencia clarísima, y si nos remontamos al 2015, la caída sería evidente. Estamos ante una especie de ensalada ideológica incoherente en la oposición. Hay de izquierda, hay progresistas, hay de derecha confusa, hay un poco de todo, no se ponen de acuerdo entre ellos. Es una ensalada extraña que se está yendo, obviamente, al resumidero. Es decir, eso no es una cuestión subjetiva, es de ver los números y las tendencias estadísticas. En este caso usted está mencionando que hay una ensalada dentro de la oposición, que en ellos mismos que no tienen una tendencia clara. En este caso a múltiples analistas le hemos preguntado qué es Nuevas Ideas. Izquierda, derecha, centro, ¿es una ensalada misma? ¿Qué es Nuevas Ideas? A Nuevas Ideas no hay que calificarlo ni analizarlo desde una perspectiva ideológica, porque como vos decís, es una especie de conjunción de diferentes tipos, pero así es a nivel de votantes. Hay votantes que antes votaban por la de izquierda, hay votantes que antes votaban por la derecha. En ese sentido podemos hablar de que ese sector, ese 84% es variado. Pero el problema es que, no el problema, sino que la diferencia con la oposición es que la conducción no es de carácter ideológico ni de ningún tipo. La conducción la ves en términos del gobierno. Y es el que marca la pauta, es decir, marca la pauta desde una perspectiva pragmática, no ideológica. Entonces ahí la variabilidad ideológica carece de importancia, porque ¿qué es lo que importa realmente en términos de pragmaticidad y de ejecución gubernamental? La liquidación de las pandillas, hombre. No hablemos más. Bueno, hay más cosas, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de cómo se manejó la pandemia, que si bien es cierto, se aplicó drásticamente con todo el rigor las directrices de la OMS, cosa que no me pareció nada bien. El gobierno, la administración logró paliar eso, por ejemplo, con la cuestión de la comida. Una cosa que a la gente no se le olvida. La cuestión del Bitcoin y los $30 que le depositó a cada salvadoreño para esos efectos. El hecho de que el Bitcoin ahorita esté en cotas elevadísimas, echando al traste todas las grandes observaciones de la izquierda relacionadas con eso. Hay muchas cosas que el gobierno ha hecho de tipo pragmático, y te fijas, darle comida a la gente durante la pandemia cuando estaba encerrada no tiene carácter ideológico. Acabar y liquidar con las pandillas, eso no tiene carácter ideológico. Entonces, lo que le da unidad y orientación a esa variabilidad ideológica que uno nota en el partido oficialista son hechos de tipo pragmático. Y eso es lo que refleja los números. Y por eso es que 85% de personas le dieron el voto al señor presidente y un 70% al partido Nuevas Ideas. Curioso esto también, porque si comparamos en términos relativos, en términos absolutos hubo un aumento de la votación, pero sin duda alguna. Pero en términos relativos, Nuevas Ideas sacó prácticamente lo mismo que en el 2021, en la elección de diputados, 70%. Luego dice varias cosas, como te digo, aquello de que por lo visto ese voto es más flexible de lo que uno se imagina. Y segundo, de que por lo visto, al nivel de los salvadoreños, el supuesto desgaste que se le aplicaba a la bancada 100 no existía. Digo, eso dicen los números. Ahora, fraccionemos parte de los múltiples discursos del presidente, uno de los cuales se había mencionado, que realmente le contestaba a un periodista español que de qué democracia estaba hablando,
que realmente El Salvador por primera vez sí estaba viviendo en democracia. ¿Lo demás qué era? La pregunta es compleja, pero vamos a ver, abordémoslo así. El Salvador ha tenido en toda su etapa de vida independiente, desde hace 200 años, 14 constituciones. 14. Y 15 si contamos la Constitución de Cádiz, que nos gobernó durante unos años. Si dividimos los 200 años entre 14, casualmente resulta que en promedio, cada constitución ha durado 14 años también. Esta que tenemos ahorita lleva ya 40 años. Se impone la pregunta, siempre a la luz de los números y las estadísticas. ¿Será que ha llegado el momento de que ese orden establecido en el 83, 82, 83, debe ya cambiar? Esa es la pregunta válida, la pregunta es legítima. Si nos abstraemos de la situación local y vamos al gran panorama, a la maximización de los contextos, debemos entender que la democracia tal y como la hemos conocido está entrando en crisis a nivel hispanoamericano e incluso europeo. Bueno, en Estados Unidos también hay problemas con eso. Si no, veamos lo que sucedió en el Capitolio. Hay una crisis de la democracia demoliberal que de alguna manera debe abordarse y con cánones y paradigmas inéditos. Ese es un punto. Y aquí entroncamos también con la oposición. La oposición pasó lloriqueando, pataleando, gritando durante estos 3 años alrededor del respeto a la democracia, decían, eso era lo que tenían en la boca. La democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la separación de poderes. Esos conceptos en diversos niveles ya están entrando en la obsolescencia. Así de simple. Ok, vamos a dejarlo acá, porque si el Estado de Derecho, conceptos como ese, como la democracia y otros más han entrado en obsolescencia, y quiere decir que ya no tendrían mayor utilidad en la actualidad, entonces, ¿cómo debería haber o cómo debería ser una nueva oposición, suponiendo que la gente en efecto quiera una nueva oposición? Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis de José Carlos Parada, quien es fundador del movimiento Unámonos. Ahora hace un gran análisis en el primer bloque con respecto a que los números dan totalmente la verdad de qué es lo que realmente quiere el pueblo, de qué es lo que realmente le ha gustado y que en efecto esos números muestran lo que el pueblo quiere a futuro. También se estaba analizando la parte de la Constitución. Ha sido una reflexión sumamente fuerte respecto a si la Constitución, que lleva más de 40 años de vigencia, debe continuar, si todavía responde a las problemáticas o es momento de avanzar hacia una nueva. Pero también se estaba viendo la perspectiva de la oposición. La oposición como tal, como decía, dice, ha pasado lloriqueando en términos de democracia, de Estado de Derecho, de derechos humanos, y menciona que esos términos son totalmente obsoletos. Pero si en caso debiera haber una nueva oposición, ¿cómo debiera ser esa nueva oposición? ¿Qué oposición se merece el país, suponiendo que la merezca? Por favor. Solo quiero hacer una matización, no dije que estuviese completamente obsoleto. No completo. Dije exactamente que en diversos niveles están ya obsoletos. Explíquenos. Es decir, hay cosas que todavía tienen vigencia porque la Constitución y muy probablemente cualquier
ordenamiento jurídico que la sustituya va a seguir contemplando la cuestión de los tres poderes del Estado, la cuestión de la aplicación de la ley, eso va a continuar. No, me refiero más bien a los términos derechos humanos, independencia de poderes y Estado de Derecho, tal y como había sido conceptuado en el periodo anterior. Estos conceptos no son lo que aparentemente dicen. ¿Qué son? Por ejemplo, veamos lo de los derechos humanos. Cuando alguien, ONGs, hay cerca de 70 ONGs que dicen trabajar por los derechos humanos, y uno cree que es que están trabajando por los derechos humanos tuyos y míos, y uno suele pensar, qué bien, hombre, son héroes de la patria, hay que darles premios, hay que tratarlos como que si fueran el rey de Inglaterra. Pues no, pues en realidad lo que están haciendo es defendiendo los derechos humanos de los delincuentes. Eso puede sonar un poco duro, un poco simplista, pero es que es así. Hay una visión penal de carácter marxista, neomarxista para ser preciso, popularizada por un jurista llamado Luigi Ferrajoli en Bolonia, Italia, que hizo llegar ese concepto de criminología a las grandes estructuras dependientes de las Naciones Unidas para ser promovidas a nivel mundial. Se le llama hipergarantismo. Y su tesis es que los delincuentes en realidad son ciudadanos excluidos del sistema productivo y que por lo tanto sus crímenes, sus delitos no se deben a ellos no son responsables, sino que es la sociedad la responsable y que tiene más que castigarlos, educarlos e integrarlos al sistema productivo. Es decir, esa es una cuestión 180 grados distinto de la concepción clásica, en donde el criminal era un criminal y había que castigarlo. Todo el proceso penal y procesal estaba dedicado a la defensa de los derechos de las víctimas. Con esta nueva criminología que se implantó aquí, para ser preciso, en 1990 y principios de los años 90, ya han instaurado un aparente gobierno de derecha, derecha confusa, tan confusa que tomó estos criterios neomarxistas y creó el actual Código Penal y Procesal Penal, que fue lo que permitió, debido a su hipergarantismo neomarxista, la proliferación de las maras y la falta de control del Estado. Esos son los derechos humanos en realidad. No están trabajando por ti, están trabajando por los pandilleros, por eso, pero por lo que eran los pandilleros. Además, trabajan por la proliferación de ideas de tipo progresista como la homosexualización de los niños. Es decir, eso puede causar cierto desconcierto, pero es lo que se ha estado haciendo en el país desde los acuerdos de paz. Recientemente, hace año y medio más o menos, todavía andaban circulando vídeos en el Canal 10 propiciando la homosexualización de la niñez en las escuelas. Hasta que un grupo de ONGs, y UNAMOS en particular, denunciaron eso, el ministerio lo sacó. Esos son los derechos humanos por los que trabajan todas estas organizaciones, y de modo particular, la líder de todas estas organizaciones es Cristosal. Ok, pregunta. Este material se sacó, o sea, se denunció porque estaba saliendo en Canal 10. Así es. ¿En qué año? 2022. Hace 2 años más o menos. 2022. ¿Quién controlaba Canal 10? ¿Cómo dices? ¿Quién controlaba Canal 10? Es gubernamental, ¿no? Sí, claro. Porque el gobierno lo estaba permitiendo. Sí, sí. Hay que entender aquí una cosa. Todas estas agendas progresistas y globalistas no son de cosecha local. Están impuestas desde las Naciones Unidas y sus organizaciones dependientes como UNICEF y la UNESCO, para ser preciso, y la OMS. En realidad varias también. Hay varias organizaciones de las Naciones Unidas y un sinfín de organizaciones, de ONGs, propiedad, digamos, de millonarios, tanto europeos como estadounidenses, que están concentrados en imponer estas agendas. Ahí está la Fundación Ford, ahí está la Fundación de Gates, hay un montón. Eso no es de cosecha local. Y desde los acuerdos de paz prácticamente han impuesto la ejecución de este tipo de agendas, donde va incluido el feminismo, va incluido la agenda LGBT,
la agenda transexualista, y las ONGs locales, aprovechando todo ese flujo de dinero, se organizan para defender los derechos humanos de las minorías. En realidad es una nueva versión de izquierda, es un neomarxismo cultural que ha abandonado la defensa de los campesinos y los obreros, como era antes la izquierda, y se ha volcado a la enarbolación de estas agendas de feminismo, de LGBT, de derechos humanos, etc. Todos los gobiernos han asumido estas políticas internacionales y se le han ido pasando de gobierno en gobierno, de administración en administración, como una papa caliente. No es que a ellos les guste que las cosas sean así, vienen impuestos a través de préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Esa es la realidad de esas agendas, es una agenda globalista. Así que esta administración no podía ser la excepción, recibe esa herencia envenenada de los gobiernos anteriores y no es una cuestión simple de decir, ¡hey! Se acabó. No lo es. Porque viene involucrado en tratados, en convenios, con organizaciones serias, con las que se firma la implementación de todas estas locuras. Todas estas amenazas a la patria, como el feminismo. ¿Por qué el feminismo es una amenaza al país? A ver, porque pone a los hombres y a las mujeres en confrontación, cuando en realidad los hombres y las mujeres son sexos complementarios, no confrontados. Y se daña la estructura familiar, se destruye la familia tradicional, dificulta a los jóvenes. ¿Cómo es la familia tradicional? Quiero conocer su perspectiva. Tu familia. Esa es la ¿Cómo es mi familia? tradicional. La familia de todos los salvadoreños que nos están viendo, padre, madre, hijo. Un hombre que golpea fuertemente, le estoy preguntando, ¿no? Un hombre que golpea a una mujer es parte de una familia tradicional. Como usted dice, deben de ser complementarios, no debería de haber violencia. Pero venimos de décadas donde fuertemente se había denunciado el machismo, ¿no? Sí, eso no tiene nada que ver con la familia tradicional. Es decir, lo que han pretendido los grupos feministas y todos estos grupos progresistas es precisamente hacer una vinculación completamente artificial entre patologías de la familia y la familia como tal. A ti te puede dar gripe, pero no quiere decir que seas un ente griposo y que solo gripe haces. Te da gripe de vez en cuando, te la curas y punto. Entonces, no hay que confundir la sustancia de las cosas que es la familia tradicional con patologías que ésta pueda tener. Además es curioso, porque siempre mencionan de la violencia contra la mujer de parte del esposo, porque no hablan de la violencia contra las personas de la tercera edad y los niños. Porque eso no forma parte de su agenda. No. ¿Ambas son tipos de violencia? ¿Perdón? ¿Ambas son tipos de violencia? Ambas, ¿te refieres a la de los niños y de los adultos mayores? Todas las que está mencionando. Violencia hacia la mujer y violencia hacia los adultos mayores. ¿Ambas son tipos de violencia? Claro, ¿Son reales? Claro, pasan, por supuesto. Pero ¿por qué vamos a preocuparnos solo por una de ellas? Porque la agenda política de estos grupos es precisamente establecer, generalizar eso, hacer creer que es más grave de lo que es y meter cizaña entre hombre y mujer. Ahora, íbamos al punto de que uno de los errores de la oposición fue precisamente agarrar estas banderas y enarbolarlas. Ahí veíamos a Claudia Ortiz recibiendo como que si fuera la rey de Inglaterra al Lady Drag, que era el símbolo de la oposición. Ahí veíamos a la oposición llevando un travesti en todas sus marchas. Ahí vimos a un diputado de Arena, si no me recuerdo, Ever Amaya, proponiendo el matrimonio gay en público. Ahí veíamos, por ejemplo, a los de Vamos, nuestro tiempo ya no digamos, un partido abortista que lleva, ex partido, gracias a Dios, abortista, que lleva a cabo estas agendas. Y entonces resultó que toda la oposición se alineó alrededor de la estrategia política de la izquierda. ¿Cómo es posible que en 2022 Arena haya aplaudido, Arena siendo un partido conservador, haya aplaudido que el gobierno sacara todo el material de Canal 10? ¿Cómo se justifica eso? Porque Arena es conservador, menciona que protege a la familia tradicional, que sigue el camino de Dios. ¿Cómo se justifica eso en 2022? Si ellos habrán cambiado en estos años, es otra circunstancia. Yo no escuché a Arena aplaudiendo nada ni diciendo nada alrededor del retiro de ese material. Lo bueno es que yo sí lo escuché. Lo bueno es que de mi parte sí escuché, entonces por eso pregunto. Ahí el problema es que Arena, tanto como el Frente, que han abandonado sus principios, ya no son conservadores en realidad, porque si no, ¿cómo explicas que
Cambiaron su línea en su momento, ¿no? Sí, es decir, han venido disolviéndose. Antes era derecha, hoy, por ser amables, podemos decirles que son una derecha confusa. ¿Cómo explicas que la tercera posición de los candidatos a diputados en San Salvador dijera que quiere estudiar para implementar el matrimonio gay? ¿Cómo explicas eso en un partido conservador? Pues eso se explica bien fácil. Sí, ya no es conservador. En Unámonos entendemos con claridad. Unámonos es una agrupación cívica de patriotas salvadoreños que se han agrupado para defender firmemente la vida desde su concepción, la vida de los inocentes desde su concepción, la familia tradicional, la propiedad privada y las instituciones patrias. Y entendemos clarísimamente de que el fondo de todos los problemas del Salvador, de los problemas jurídicos, políticos, económicos, en el fondo hay un sustrato moral. Y esa es la raíz de los problemas. La oposición, lejos de querer eso, estuvo avivando el fuego de todas estas perversiones que atentan contra los principios fundacionales del país, que son cristianos en el fondo. Somos un país cristiano, las encuestas lo dicen, no es que yo me lo invente, ¿verdad? Yo sé, el 85% desde Caracas. Ahí están, los números hablan por sí mismos. Claro. ¿Cómo les quieren meter a fuerza de cucharada a un salvadoreño que apruebe el aborto, por ejemplo? ¿Qué futuro puede tener un partido abortista en este ambiente moral? Ninguno. Y ahí está que desapareció. Por eso tiene importancia, y creo que lo podemos tratar luego, ese punto al que hemos llegado de un nuevo consenso antiglobalista a nivel nacional. Okay. Pero también la idea es conocer cómo se funda el movimiento Unámonos y como tal, qué es lo que busca y también a futuro. Pausa, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios y seguimos en este análisis y ahora para conocer sobre el movimiento Unámonos. ¿Qué es lo que inspira o qué es lo que hace que Unámonos pueda crecer, pueda nacer, pueda desarrollarse? ¿Qué principios busca? ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas? Y a futuro, ¿en qué busca convertirse? Por favor. Bien, como te decía, Unámonos es una agrupación cívica de salvadoreños, de patriotas salvadoreños, en defensa de la vida, de la familia, de la patria y de la propiedad. ¿Qué significa eso? Rapidísimamente. Defendemos la vida de los inocentes desde el momento de su concepción, es decir, estamos abierta y sólidamente en contra de cualquier salida de despenalización del aborto, en cualquiera de sus causales. El aborto es un asesinato de niños en el vientre materno, y no, de un niño inocente además, claro está. Y no hay ninguna causal que lo justifique, ninguna. Solo esto podría dar pie a toda una entrevista, pero paso a lo demás. También estamos enfrentados, por supuesto, y adversamos la legalización de cosas como la eutanasia, el consumo de drogas, etcétera, que atenta directa o indirectamente contra la vida. La familia tradicional. En el caso de la eutanasia, ¿usted considera que una persona no puede decidir sobre su propia muerte? Es decir, sobre su propia muerte, si está en etapa terminal de una enfermedad, no puede decidir morirse más rápido, ¿no? Que pueda desearlo y que él mismo pueda agarrar un cuchillo y suicidarse, eso es una obviedad. Lo que no puede hacerse es poner a todo el aparato estatal a facilitarle y a provocar ese tipo de desenlaces. Es decir, el dinero del contribuyente no puede ir a eso. Sí. Y en el fondo de lo que se trata es del dinero del contribuyente. Porque quieren que tú, con tus impuestos, sufragues, eventualmente, llegado el momento, como se hace en Estados Unidos, el aborto de otras personas. Y eso no tiene ningún sentido, además, desde el punto de vista fiscal, no tiene ningún sentido. Igual quieren, como sucede en Europa ya, y en Holanda y países así, de que tus impuestos vayan a que un tipo quiera asesinar a su abuelito
para quedarse lo más pronto posible con su herencia, simulando de que él ha dado un aparente consentimiento, que es lo que al final deriva todo esto de la eutanasia. Pasemos a lo de la familia. Así que entonces estamos en directa confrontación, contra todas estas ONGs como Colectiva Feminista, que promueve el aborto, Cristosal y 60 y pico de más de ONGs salvadoreñas que están trabajando día y noche con dinero de las Naciones Unidas, dinero del exterior y dinero de estas ONGs de millonarios que te comentaba, promoviendo el aborto. Al defender la familia, defendemos ese concepto complementario entre los sexos. Es decir, el hombre y la mujer están hechos por naturaleza para ser complementarios y ser la base de la familia, que a su vez es la base de la sociedad, así de simple. Así de simple. Eso nos pone en contraposición con la ideología de género, que lo que pretende es precisamente, como ya te dije, poner cizaña, dificultar las familias, romper las familias, haciendo creer de que el hombre es enemigo de la mujer. Por eso es que insisten tanto, de manera artificial completamente, y hay que dejarse de creer esos burlos, hombre, de la violencia de género y que el hombre es un hombre machista y que no sé qué. No. Las cosas no son existe así. La violencia de género. No, es que no estoy diciendo que no exista la violencia de género. Lo que te estoy diciendo es que llamarla de ese modo y hacer énfasis únicamente en ese tipo de violencia y sacándola de contexto, exorbitándola, lo que pretenden es un propósito político muy concreto, que es la destrucción familiar. Y eso no hay que ir a Harvard para darse cuenta. Mira alrededor tuyo la familia. A veces uno incluso está ya en familias dañadas por este tipo de ideologías. ¿Cuánta gente no está presa? Y de eso nadie dice nada. Acusados de violencia de género solo porque hoy la prueba está invertida y él tiene que demostrar su inocencia. De eso nadie dice nada. Pero cuando era un pandillero se pegaban el grito. ¿Por qué no decían nada con respecto a lo de la violencia de género, entre comillas? Porque es parte de su agenda política de izquierda. No es una izquierda antigua, ¿verdad? Es decir, no es una izquierda al estilo de la Guerra Fría, no es una izquierda 2.0 que ahora lo que quiere es atacar todos estos principios fundacionales. Entonces defendemos la familia tradicional y por lo tanto estamos en contra de la agenda LGBT, por supuesto, en contra de la ideología de género en todas sus manifestaciones, en contra del feminismo, en la salvaguarda de la base de la sociedad. En cuanto a la propiedad privada, somos pro libre mercado completo, no aceptamos ¿Intervención estatismo. estatal? Sí. No es que no aceptemos intervención estatal, no aceptamos estatismo, es decir, la doctrina que dice que el Estado tiene que intervenir siempre y que el Estado tiene que adoptar el papel de niñera con respecto a ti y a tu futuro. No, eso no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque se trataría entonces de aceptar que el Estado se meta en esferas que no le corresponden. Para eso hay un principio filosófico fundamental, que es el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado solo puede intervenir ahí donde las fuerzas del mercado y de la ciudadanía y de las familias salvadoreñas no pueden hacerlo. Por ejemplo, una gran autopista. ¿Cómo se va a unir el sector privado y la familia? Sí. No se puede. Entonces es obvio que el Estado tiene que intervenir ahí. Esto implica una gran reflexión sobre cuáles son las esferas en donde el Estado puede participar y cuáles no. Ahora, de lo que tener claro es que en Unámonos creemos que actualmente el Estado está excesivamente metido en todas partes y tiene que limitarse. Esto va a facilitar tu bolsillo, te van a cobrar menos impuestos, no tiene sentido cobrar demasiados impuestos para un Estado más pequeño. Y el Estado no va a andar cuidando de gente que puede valerse por sí mismo. Ahora, cuando no puede valerse por sí mismo, evidentemente, el principio de subsidiariedad nos obliga a eso. Pero estamos a favor de la libre empresa, del empequeñecimiento del Estado, de la disminución de impuestos. Es decir, porque en la medida en que el Estado se encarga de menos cosas, por ejemplo, sabemos que en todos los ministerios hay una cuestión que se llama unidad de género. Sí. Para salvaguardar ahí de que no se te salga lo macho y que tengas nuevas masculinidades, porque si te ves muy tóxico te pueden regañar. ¿Qué sentido tiene eso para la eficacia del Estado? ¿Por qué? Eso debe quitarse lo más pronto posible. En Argentina ya se está quitando.
gracias a Todas las a unidades mi de ley. género de todos los ministerios Fuera, deben desaparecer. completamente fuera. No tiene ningún sentido. ¿Qué eficacia tiene eso en el Ministerio de Obras Públicas? No sé. No sé, no. Sí sé. Ninguna. Ninguna. Solo es para mantener activistas de todas estas iniciativas como el feminismo, el LGBT, etcétera, y una especie de clientelismo electoral. Pero me hacías una pregunta que no terminé de resolver. Este gobierno ha recibido una herencia que viene desde 1991. Entonces hay que ser sensatos, ¿me entendés? Desde el 91, ¿y qué ocurre, digamos, en el caso del gobierno de Duarte? ¿No? En alguna manera No, ahí era una todavía contradicción? no estaba. Porque mucha gente considera que la historia es del 89 para acá y que del 89 para atrás no existía nada. Muy buen punto, sí. Sí, la historia de El Salvador se prolonga hasta 1524, en donde obtuvimos nuestra unidad nacional bajo la corona española. Sí, buena observación. Sin embargo, en lo que se refiere a la cuestión esto de la agenda de contemporáneo progresista, sí empezó a meterse en el país a raíz de los acuerdos de paz. Por eso los acuerdos de paz, entre otras razones, son tan nefastos, porque ellos abrieron esa puerta. No sé si te acordarás, creo que estabas un poco joven, que ya en tiempos de Arena el arzobispo Sáenz Lacalle de aquella época protestó contra unos cambios que querían hacerse en la currícula de los niños precisamente para meter. O sea, esto viene de larga data. Por el momento la administración se ha visto, me parece lógico, enfrascada en la prioridad de acabar con las pandillas, algo que hace unos años parecía imposible. Entonces supongo que en la medida en que la cuestión de las pandillas se vaya difuminando, ya se podrán ir abordando otros temas. Por eso es que ahora el antiglobalismo es un consenso nacional a partir de las declaraciones de las más altas autoridades de los últimos días. Ahora, unámonos. ¿Qué pretendemos? Primero, en consonancia con las encuestas que dicen que la inmensa mayoría de El Salvador es conservador y se define a sí mismo de derecha, esto en términos relativos. En términos relativos, el salvadoreño es más proclive a identificarse como de derecha o conservador que de izquierda. Eso es un hecho. Y si no, mira los resultados electorales y cómo quedó el frente, ¿verdad? O sea, verdad. En base a eso, lo que queremos es generar una unidad lo más amplia posible entre salvadoreños de buena voluntad, que son la inmensa mayoría, según las encuestas, para la defensa de estas cosas. Y me paré en lo de la propiedad privada, ¿verdad? Solo añadiría lo de la propiedad privada, que estamos en favor del ambiente, del clima económico necesario para que la gente, tú por ejemplo, puedas conformar tu patrimonio familiar y terminar al final de tu vida con algo que heredarle a tus hijos. Eso es la propiedad privada. Y este derecho de tener un patrimonio familiar es tanto más acuciante en la gente más pobre que en la rica, porque la rica ya tiene sus patrimonios familiares, no necesita ayuda. Y finalmente la patria. Y la patria no es eso de que vamos a cantar el himno nacional y un mar de sentimientos. No, el patriotismo para nosotros es el respeto al legado de nuestros antepasados y entender las instituciones patrias como una herencia de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. En particular, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, la Fuerza Armada. Unámonos, defiende la institucionalidad de la Fuerza Armada. Nunca nos prestaríamos a una política de arremeter en contra de la Fuerza Armada gratuita como la hace la izquierda. En el fondo, entonces, es como agrupar, permitir el ambiente en Unámonos que haga posible la unidad de todas las derechas coherentes. Es decir, libertarios, liberales clásicos, conservadores, tradicionalistas, nacionalistas, patriotas, gente común y corriente sin inclinaciones ideológicas particulares, siempre y cuando defiendan la vida, la familia, la patria y la propiedad, son bienvenidos en Unámonos, y eso nos ha permitido crecer como seguidores en las redes sociales muchísimo más que todo esto que se hacía llamar la sociedad civil. Es decir, vos agarrás cada una de esas organizaciones de la sociedad civil que incluso pusieron candidatos, Unámonos tiene más seguidores en las redes que ellos. Incluso juntos. Ningún candidato llegó a su candidato presidencial de la oposición llegó a tener la credibilidad que nosotros nos hemos ido forjando en estos 2 años. Resumírtelo en una breve palabra.
Unámonos es la personificación, es la concreción de una auténtica y genuina derecha. Derecho. Ok. Y siendo así, ¿será que a futuro podemos ver a Unámonos como partido político? Eso, tras la pausa comercial. Bajo los principios que se promueven en Unámonos, ¿será posible que a futuro podamos ver un nuevo partido político con las características auténticas que debería tener una derecha de verdad? Por favor. Quiero subrayar el hecho de auténtica y genuina derecha, porque nos hemos acostumbrado a que Arena es la derecha. Arena dejó de ser derecha desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que se ha reflejado en su votación, es decir, su voto duro ha ido disminuyendo. ¿Usted estaría de acuerdo con el exdiputado Reyes, que el año pasado estaba mencionando que Arena debía desaparecer porque, o sea, exdiputado de Arena, que Arena debía desaparecer porque se fundó con la misión de combatir el comunismo, pero en la actualidad Arena ya no tiene mayor sentido de existencia? ¿Podría estar de acuerdo con alguna de estas ideas? Bueno, no sé qué pensarán ellos porque gracias a Dios nunca he formado parte de Arena, pero ciudadano. El hecho es que la gente lo está haciendo desaparecer. Eso es los números, o sea, no es cosa que ellos tengan que tomar la decisión de suicidarse o no, ¿verdad? Sino que la gente ya les está aplicando en este caso una eutanasia metafórica, ¿no? Sí. El problema es precisamente tal vez ese que mencionas, es que ellos no se dieron cuenta, jamás cayeron en la cuenta de que el comunismo tal y como se conocía cuando ellos se fundaron, ha mutado completamente. Es decir, el comunismo sí se puso al día. Y en lugar de seguir con eso de las revoluciones armadas y hacer guerrillas y andar de barbudo, disfrazado de militares como Hugo Chávez, lograron reinventarse y hoy enarbolan la bandera del LGBT, del feminismo, del transexualismo. ¿Vos crees que qué casualidad de que un travesti hubiese sido el emblema insignia de las marchas de la oposición durante todos estos años? ¿Era que iba adelante? ¿Crees que es casualidad? No, es que son las nuevas banderas de la izquierda. Y Arena nunca se dio cuenta de eso. Se quedó soñando con un comunismo que ya no existe. Hoy está el comunismo 2.0, digámoslo, la izquierda 2.0, el progresismo, el neomarxismo, el woke, como querrás llamarle. Pero el fenómeno es el mismo. Va a lo mismo. Es lo mismo, con diferentes nombres. Nunca se dio cuenta de eso. Y es más, no solo no se dio cuenta de eso, y ellos sentían una especie como de ¿cómo se llama?, de sentimiento de culpa, de estar como anticuado, ¿verdad? Que les hizo tragarse todas esas banderas novedosas que no supieron diagnosticar. Bueno, volvamos al punto. Me preguntaba sobre si Unámonos puede ser un partido político futuro. Estas cosas solo las decide la gente. ¿Me entendés? Entonces hay que ver en las encuestas, en los sondeos de opinión, tomarle el pulso a la opinión pública, porque de nada sirve que Unámonos quiera hacer lo que quiera hacer si la gente no quiere. Ese es un punto fundamental de nuestra perspectiva. Es decir, nosotros no pensamos desde adentro hacia afuera. Es decir, ¿qué quiero yo? Voy a ver cómo se lo meto a puro tubo a la gente. No, al revés. ¿Qué quiere la gente y en qué podemos servirle desde nuestra perspectiva? Creo que es demasiado temprano para saber si el país realmente necesita una opción de auténtica y genuina derecha en el ambiente electoral. Me siento inclinado a pensar que sí, por estas encuestas que dicen que los salvadoreños son más de derecha que de izquierda. Por otro lado, ese diferencial que hubo entre la votación para Asamblea Legislativa y presidencial, parecería ser de que solo hay un tipo de oposición al que la gente le incomoda, que es la progresista, neomarxista, de derecha confusa. Esa oposición no la quiere la gente. Digo, los números es lo que me dicen a mí. Sí, es decir, los están cancelando y como te repito, no es una foto de un momento, es de una larga trayectoria
que de seguir igual las cosas, en la próxima elección van a desaparecer, probablemente solo quede el PCN y el PDC haciendo balance. Digo, si las cosas siguen igual. Sí, desde luego. Esa oposición la rechazan. Veremos qué dice la gente, qué dicen los salvadoreños, pero que tener por seguro que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir agrupando a gente que defienda estos principios que son mayoritarios en el país y desde una perspectiva sensata, es decir, nosotros no personalizamos la política, nosotros no pasamos agarrando a un político, vos sos, creyendo que es Satanás y diciendo que no puede hacer nada bueno y solo todo lo que hace es malo. No, eso es absolutamente ridículo. No va con ustedes. No va con nosotros, porque es que además una cuestión, eso fue lo que hizo la oposición. Y mira cómo está. Sí. Queremos que le gusta a la gente que uno parezca histérico, enloquecido, obsesionado. Rechazado totalmente. Sí, no, totalmente. Es decir, nosotros lo que defendemos son principios, no defendemos políticos, ni ¿cómo se llama? Ni cosas en particular, sino principios fundamentales, los principios fundamentales de la patria. Pero si la gente también, como usted ha mencionado, fraterniza con sus ideas, fraterniza con sus principios, ¿qué es lo que la gente les ha comentado a ustedes? Es decir, a ellos les gustaría ver a Unámonos como una fuerza política también en el futuro. Es decir, no estoy hablando de lo que ustedes profesan, sino de lo que la gente dice sobre ustedes. Digamos, no podría decirte con números exactos porque no tenemos ningún sondeo de opinión que lo respalde, así que aquí ya entro un poco al mundo subjetivo. Sí, yo siento que en algunos niveles, en algunos sectores, notan un vacío en la oferta electoral, que es precisamente el de la derecha auténtica, pues de esos de que cuando lleguen al gobierno no van a poner a un travesti en un cargo público, por ejemplo. Creo que hay algunas personas que sí notan un vacío de oferta electoral en ese sentido. Y ya veremos cómo se desarrolla la cuestión. Si eso se vuelve matemáticamente sustancial, sí. Entonces procederemos a hacer lo que la gente guste. Mientras tanto, estamos bien como estamos y estamos celebrando este nuevo consenso antiglobalista, que de eso no se hablaba antes. Solo nosotros hablábamos del antiglobalismo, que por cierto, que el globalismo, que son todas estas ideas conjuntas, tienen una expresión muy particular en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Vamos a agarrar los 17 Objetivos de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible y todos suenan muy bien. Que acabar con la pobreza, que no sé qué, que promover a no sé cuánto, todo suena muy bien. Pero si rascas un poco, lo que está detrás es precisamente estas banderas del feminismo, de la homosexualización de la niñez, del transexualismo. Y es una lástima, no en el Ejecutivo que yo sepa, pero organizaciones de las instituciones del Estado, como en el organismo judicial, contratan a estas ONGs para que les den capacitaciones a sus empleados. ¿Capacitaciones sobre qué? ¿Capacitaciones sobre qué? Sobre cómo emitir resoluciones más justas. No. Sobre tolerancia hacia los transvestís. Sobre cómo hacerte alguien con nuevas masculinidades. Sobre cómo quieren que tú te veas forzado a aceptar la locura de alguien que es hombre, pero se cree mujer. Te quieren obligar coactivamente a ti para que le digas, sí, es cierto, usted es mujer. ¿Qué tipo de locura es eso? Eso es la ley del nombre, por la que tanto están gritando estas organizaciones. Y te digo, son organizaciones reales, y vuelvo a mencionarlas por su nombre para que sepan los salvadoreños dónde está el enemigo que está impulsando estas cuestiones. Cristosal, Colectiva Feminista y un sinfín de organizaciones más. Estas son las cabezas. Esa amenaza no está en la cabecita de algunos tipos así medio alocados, no, es una realidad. Y las más altas autoridades del país ya cayeron en la cuenta de eso. Y por eso, después del CIPAC, han hecho énfasis en esas realidades. Y precisamente de ese tema vamos a abordarlo brevemente, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios.
Y hablando también de lo que se ha mencionado, que podría ser o es la Agenda 2030, ¿esto tiene alguna relación con lo que había mencionado el presidente Bukele en la conferencia de Acción Política Conservadora? Por favor. Las declaraciones dadas en el CIPAC, en la Convención de Conservadores de América, son sumamente relevantes. Prácticamente nos están introduciendo en una nueva era en el país a la que la inmensa mayoría de los salvadoreños le está aplaudiendo, que es la era del nuevo consenso antiglobalista. Esto no solo es único en la historia de El Salvador, Fernando. Casi que es único en el mundo. Un país que se declare antiglobalista y que identifique sus adversarios tan claramente, rechazando la ideología de género. Eso es muy bueno y debemos estar vigilantes porque esta hidra de 10, 15 cabezas, que es la Agenda 2030, se resiste a morir y está muy enquistado desde hace décadas en la burocracia del Estado. A veces uno puede creer que es bien fácil solo de chasquear los dedos para que todo eso se evapore. No es tan fácil. Hay que estar pendiente porque a partir de esta nueva era, cualquier funcionario que siguiendo su propio criterio implemente cosas de esta naturaleza, se va a revelar como no solo un desobediente a toda la jerarquía estatal, sino como un traidor a la patria. Estamos entrando en un nuevo ambiente muy interesante y creo que estas ONGs, si es que no son desaparecidas, que creo que sí debería ser, van a sufrir mucho en los próximos años. José Carlos Parada, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a esta situación, tanto por los errores que han cometido los partidos políticos de oposición como la perspectiva internacional. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Fernando. Fue un placer estar contigo. Encantado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.